Esta cena última del Señor fue una cena muy conmovedora. Ahí estaba el Señor con sus discípulos en una celebración típica de los judíos, la celebración más importante, la Pascua. Estaban celebrando precisamente la liberación del pueblo de Israel de Egipto. Era una fiesta, era una celebración de alegría, donde supuestamente todos cuantos cenaban lo hacían con alegría, con regocijo. Estaban celebrando la liberación del pueblo de Israel. Estaban celebrando los grandes prodigios que Dios hizo a través del pueblo de Israel. Estaban recordando cómo el Señor abrió el mar rojo en dos y cómo el pueblo pasó en seco. Estaban recordando cómo el Señor, con una nube de día y con una columna de fuego, les guiaba y les protegía en su caminar, en su peregrinaje. Sin embargo, esta última cena del Señor había un poco de tristeza. El Señor sabía que en breve, dice que la misma noche que fue entregado, fue que sucedió esto. Había tristeza en el corazón del Señor Jesús. A la misma vez había gozo por lo que iba a suceder. Iba a comprarnos nuestra salvación, pero Él tenía que sufrir por nosotros primero. Pero yo creo que una de las cosas que más le dolía y entristecía al Señor era que en esa misma cena, entre esos 12 discípulos, dos de ellos le iban a traicionar. Judas le traicionó. Pedro negó conocerle. Hermanos, yo puedo imaginarme el corazón del Señor en aquella noche. El Señor estaba haciendo algo y sabía que en breve iba a morir tanto por Judas como por Pedro, como por todos los apóstoles y por toda la humanidad. Hay quienes discuten el hecho de que si Él murió solo para quienes iban a ser salvos. Yo creo que Dios nos escoge para salvación. Pero la muerte, el sacrificio y la resurrección de Jesucristo tiene poder para salvar a toda la humanidad. Es cierto. Allí estaban los 12 apóstoles. Y el Señor, que lo sabe todo, sabía que Judas le iba a entregar. Y lo confesó delante de ellos. He aquí la mano del que me entrega está conmigo en mi mesa. Y después que hubieron cenado, allí mismo le dijo a Pedro: Satanás me ha pedido para zarandearles. Pedro, se refirió a Pedro, y está hablando de todos, pero se refirió directamente a Pedro. Y Pedro, tan audaz, tan sagaz, tan siempre a la delantera, dijo: yo estoy dispuesto a ir contigo, no solamente a la cárcel, hasta la muerte si fuera necesario. Pero qué dolor le dio al Señor decir las palabras: ¿estás dispuesto, Pedro? ¿No me negarás, Pedro? Te digo que hoy no cantará el gallo 3 veces sin que me hayas negado. Qué tristeza saber que uno está haciendo un bien por personas que te están negando o te van a negar, o alguien te va a traicionar. Yo creo que el Señor, como humano, como 100% hombre, estaba atravesando una situación, un momento de extremo dolor y sufrimiento. Muchos hacen énfasis en los maltratos físicos que recibió el Señor. Muchos hacen énfasis en los latigazos, en los clavos que le clavaron en las manos y en los pies. Pero el dolor del Señor espiritual, el dolor por la humanidad, el dolor al ver a toda la humanidad como estaba perdida, era mayor que el dolor que causaron los golpes físicos.
Allí estaba Judas, que también participó de la cena. Judas recibió una recompensa. Pedro recibió otra recompensa. Vamos a decirlo de esta manera. Judas recibió el juicio de Dios, el justo juicio de Dios. Pero Pedro, ¿qué recibió? La gracia. La gracia de Dios. ¿Qué es la justicia? La justicia es una palabra que se oye muy a menudo. Todo el mundo dice, esto es justo, esto no es justo lo que están haciendo conmigo. ¿Verdad? Todo el mundo la usa, pero me da la impresión de que no todo el mundo sabe definir bien el concepto de lo que es justicia. La justicia, según Aristóteles la describió, dice que el dar a una persona su merecido. Para Aristóteles, eso es la justicia. Lo merecido puede estar determinado por una obligación ética o por un acuerdo previo. El Señor había dado las leyes al pueblo de Israel y en base a esas leyes Dios juzgaba a su pueblo. Sabía qué es lo que le correspondía a cada uno de sus comportamientos. Algunos de ellos decían, apedréenlo, merece la muerte. Ahora todos sabemos, y es lo que la ley nos dice a nosotros hoy, y desde un principio es lo que el Señor trataba de decirle a todos. La ley nos dice cuán pecadores somos y nos ayuda a darnos cuenta que no podemos cumplirla por nosotros mismos. ¿Qué prefieres tú? ¿La ley de Dios? ¿Realmente quieres la justicia de Dios al pie de la letra? ¿O prefieres la gracia? Si una persona es castigada con una mayor severidad de lo que requiere su mal comportamiento, ¿qué creen ustedes? ¿Es justicia o es injusticia? ¿Es justicia? No creo. Si una persona es castigada con más severidad de lo que merece su mal comportamiento, eso es injusto. Porque si la ley determina que por decir una mala palabra, time out por 3 horas y le dan 5 horas, ¿eso es justicia? No. Es injusto, porque hay un acuerdo previo. La ley dice que 3 horas solamente en time out, no 5 horas. Es injusto. Ahora, si una persona está en un concurso y dice que por este concurso de belleza, aquí que tenemos tantas mujeres bellas, ay, gracias, y todas participan de un concurso de belleza, y dice que por el concurso de belleza se van a ganar $100, poquito, ¿verdad? No, vamos a darle mucho, no voy a hacer que... Y resulta que ganó América el concurso de belleza, pero le dan $50. ¿Es justo? No es justo, porque el acuerdo era que el ganador iba a recibir $100. ¿Ves? La justicia, si nosotros castigamos más allá de lo que está determinado por la ley, es injusto. Si la recompensa es menor de la que había sido previamente determinado, es injusto. Ahora, ¿qué pasa si una persona, la ley dice que por decir una mala palabra va a estar time out 3 horas, y la persona que está imponiendo el castigo o el juez dice que no le vamos a dar 3 horas, vamos a darle 2 horas? ¿Es injusticia? Sí. ¿Creen que es injusticia? Sí. ¿Por qué? Porque el time out el que determine el juez. El juez determina. Sí, y también hay 3 horas también. Ok. Si estamos en el concurso de belleza, seguimos con América. Wow. Y América se ganó el concurso de belleza. Pero en vez de darle $100 como se había acordado, a América le dan $200. ¿Es injusto? ¡Ah, no! El juez determina. El juez determina.
Pues Él es el justo. la justicia, de igual manera, si alguien recibe una recompensa menor, es injusto, pero si recibe la recompensa mayor, no es necesariamente injusto. Ahí es donde la justicia se encuentra con la gracia y la misericordia. La misericordia ocurre cuando quienes actuaron mal se les da un castigo menor a lo merecido, o una recompensa mayor a la que se ha ganado. Eso es misericordia, eso es gracia, regalo inmerecido. Dios es misericordioso, hermano. Amén. Dios es justo y Él no deja de ser justo por perdonarnos cuando nosotros merecemos la muerte por nuestro pecado. ¿Usted es consciente de que usted estaba sentenciado a muerte? ¿Usted es consciente de que tanto usted como yo, si no fuera por Jesucristo, nuestro fin es la muerte? Porque como dice la palabra del Señor, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es que Vida eterna. y miren esta parábola del Señor que ilustra perfectamente cómo es que Él trabaja nuestro juez justo. Dice el versículo 1, Mateo capítulo 20, versículos del 1 al 15. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña. Y habiendo convenido con los obreros en un salario al día, Denario. con un denario al día, los envió a su viña. Saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. Y les dijo, id también vosotros a mi viña, y os daré lo que sea justo. Ellos fueron. Salió otra vez cerca de las horas sexta y novena, e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora undécima, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué estáis aquí todo el día? Les dijeron, porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. ¿Es justo Dios? ¿Es justo Jesucristo? Quiero oírlo. ¿Jesucristo es justo? Amén. Sí, sí lo es. Cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Y al venir los que habían ido cerca de la hora undécima, recibieron cada uno, ¿cuánto? Un denario. Un denario. ¿Cuánto había convenido con los primeros? Un denario al día. A los últimos les dio también ¿cuánto? Un denario. Al venir también los primeros, ¿qué pensaban? Pensaron que iban a recibir más, pero también ellos recibieron cada uno un Denario. Al recibirlo, murmuraron contra el padre de familia, diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros que hemos soportado la carga y el calor del día. ¿Qué les respondió? Dijo el Señor, amigo, no te hago ningún agravio. ¿No conviniste conmigo en un denario? ¿No fue eso lo que acordamos? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Esto mejor ilustrado no puede estar. Ay, pero eso es duro. Él quiso darle simplemente a otros más. Habíamos convenido, habíamos establecido una norma. Le dije a ustedes que le iba a pagar un denario y punto. Ahora, si a este yo quiero darle más, es mi dinero. Es su dinero. ¿Fue injusto? No, porque le dio a cada uno según convino. Pero fue su gracia mayor.
abundó su gracia para con aquellos que llegaron últimos, aunque no se esforzaron tanto ni trabajaron tanto como los primeros. Recibieron la gracia del Señor. Los primeros recibieron la justicia, lo que es justo, lo que se había establecido. Los postreros recibieron la gracia de Dios. Un regalo que no merecían, que no habían trabajado por eso, pero el Señor se los dio. Una hora. Eso pasa también en los centros de trabajo. Por eso es que no deben los empleados, cuando a alguien le aumentan el salario, estar comentando. Porque los trabajos en nuestros centros de trabajo está llena de gente envidiosa como estos. Porque si viene y el jefe quiere aumentarme a mí $2 por encima de lo que está establecido, ¿quiénes son los dueños? Son ellos. Ahora todos los demás piensan que también tienen que aumentarle $2, porque si a mí me aumentaron, a ellos también hay que aumentar. Hermanos, ten esto en cuenta, porque a veces tenemos ese pensamiento y tenemos que dejar que la palabra del Señor transforme nuestra manera de pensar. Amén. El Señor, trayendo esto al Señor, nos dio a nosotros lo que merecíamos. ¿El Señor te dio a ti lo que merecías? No. Gracias a Dios, que Él tuvo misericordia y compasión de nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por ti y por mí. Amén. No recibimos su justicia, recibimos su gracia. Y no fue Él falto de justicia por habernos dado la gracia. Ahí es donde la misericordia se encuentra con la justicia de Dios. Ahí es donde el Señor se manifiesta de una manera especial y amorosa. En aquella noche de la cena del Señor, estos dos recibieron tratos diferentes. Uno recibió la justicia de Dios. Judas salió, ¿y a quién fue a ver? Dice la Biblia que estaba arrepentido. Otras versiones dicen que tenía remordimiento. Y yo creo que esa es la traducción correcta. Fue, entregó el dinero a los sacerdotes y fue y se ahorcó. Pedro, al darse cuenta que de verdad había negado al Señor como el Señor se lo había anunciado, salió contrito y humillado delante de la presencia del Señor, y dice la Biblia que lloró amargamente, se contristó, pero era un sentimiento profundo y sincero. ¿Cómo fue posible que yo le hiciera eso a mi Salvador? ¿Cómo pude yo hacer eso? Muchas veces nos damos cuenta nosotros mismos cuán viles somos muchas veces, cuán crueles somos muchas veces nosotros mismos. ¿Cuántas veces nosotros ignoramos al Señor y no le hablamos en todo el día? Y al final del día nos damos cuenta, ay Señor, no he orado. Señor, ahí apartado. Y yo hago lo que yo entiendo. ¿Cuántas veces herimos a otras personas con nuestras palabras? Y después viene el pensamiento a nuestras mentes, wow, qué cruel he sido. Cuánta maldad y cuánta miseria hay en nosotros. Por eso no podemos ser buenos si no es en la persona de Jesucristo. Pablo dice de esta manera en Romanos capítulo 9, versículo 14 al 33. La misericordia y la gracia no son forma de justicia, pero tampoco son actos de injusticia. Dice Pablo, versículo 14, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré de quien yo me compadezca. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. No importa qué tú hagas, el Señor te escogió a ti, no por lo que tú hiciste, no porque tú eres mejor que otros. Dios te escogió a ti por misericordia. Tuvo compasión de ti. Cuán lleno de orgullo santo debemos estar nosotros al saber, Señor, tú me escogiste siendo yo tan miserable.
Tú me sacaste de en medio de toda la multitud y me has vestido con vestiduras blancas, Señor. Me has dado un regalo que yo no merecía. Los que se están durmiendo abran los ojos, porque eso es para cada uno de ustedes. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, hombre, oh hombre, ¿quién eres tú? ¿Quién soy yo para que alterquemos con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahí nos tenemos que quedar callados. ¿Por qué el Señor escoge a uno y a otros no? ¿Por qué el Señor quiere tener misericordia de uno y no de otros? Esa no es una interrogante que yo te puedo contestar. Y es una interrogante que debes quitar de tu mente. Tú simplemente haz la obra de anunciar el Evangelio de Dios. El Evangelio de Jesucristo. Anúncialo a toda persona. Y el que está preparado para salvación será salvo. A ti no te corresponde el saber quién es y quién no es. Tu misión es hablar de Cristo. Tu misión es anunciar el Evangelio de la gracia. Tu misión es esparcir la semilla del Evangelio a todas partes. Que el que haya sido escogido por Dios, el Señor lo salvará, lo sacará de las tinieblas a su luz admirable, como hizo contigo, como hizo conmigo. Nosotros somos llamados solamente a obedecerle, no a cuestionarle. Muchas cosas ve Dios que nosotros no podemos ver. Muchas cosas sabe Dios que nosotros no sabemos. Él juzga rectamente y nosotros tenemos que confiar en la justicia de Dios. Dios no es un Dios injusto. Él se compadece de quienes realmente lo buscan de corazón. Él tiene misericordia de quienes están dispuestos a servirle y a consagrarse a Él. No debemos altercar con Dios. Dios, Jesucristo, no escogió a Judas para que hiciera lo que hizo. Él dijo: a la verdad el Hijo del Hombre va, como está escrito, se va a cumplir. Pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre va a ser entregado. Más le hubiera valido no haber nacido. Él no hizo que Judas, no impulsó a Judas a hacer eso, pero él sabía que Judas lo iba a hacer. Por eso Judas recibirá su recompensa, su castigo. ¿Por qué? Porque él es responsable de lo que hizo. Pedro se humilló, así como se humilló el rey David, y recibió el perdón de Dios, recibió la gracia de Dios, recibió la restauración, recibió la misión de Dios, porque le dijo que una vez que se restaurara, tenía que apacentar las ovejas, tenía que hacer el trabajo por el cual el Señor lo había escogido. Meditemos ahora en esto. Cada uno de nosotros, de ustedes, en sus asientos, mediten en cuán misericordioso ha sido Dios contigo. Piensa en cuán miserable eras y sigue siendo muchas veces cuando dejas a Dios a un lado. Y cómo el Señor tiene misericordia y se compadece de ti todos los días. Y dice que te ha sellado con su Espíritu. No habrá nada ni nadie que te arrebate de sus manos. Tienes una garantía. Si tú realmente le has entregado tu vida al Señor, tienes un sello.
y no habrá nadie que te pueda separar del amor de Cristo Jesús. Amén. Nada ni nadie. Gloria a Dios. El Señor sabía y sabe cuántas veces más tú vas a pecar. Ya Él te perdonó. Ya Él pagó. Ya Él compró tu pasaporte. Ya Él compró tu ciudadanía en el cielo. Meditemos en nuestros asientos. Y ahí mismo confesemos al Señor y digámosle: Señor, perdóname por las veces que he olvidado tu misericordia. Y a la misma vez, dale gracias, porque Él se compadeció de ti y te dio un regalo inmerecido, la salvación eterna.